estuvimos hablando un tema similar el miércoles. Pero yo sentí de continuar con este tema por la importancia, por la vitalidad de este tema. Y vamos hoy a hablar, el tema hoy será, no volvamos atrás. No volvamos atrás será el tema que vamos a compartir. Y la imagen me gustó mucho porque es una persona que está cayendo por un precipicio. ¿Ah? Porque si volvemos atrás, nos vamos a ir por un precipicio. Pero yo quiero compartir a manera de introducción algunos temas que son vitales. Y es una verdad que la iglesia no piensa en ella, no está pensando en ella, no está meditando en ella. Y oigan, y los que no vinieron el miércoles, pues vamos a ver cómo compartimos esa enseñanza, porque no es esta, es otra. Lo que pasa es que va corriendo de la mano con este tema. Una verdad que la iglesia no piensa, no medita en esta verdad. Y vamos a ver algunos versos que están en Mateo 24, del 10 al 12. Dice el 10, y muchos tropezarán, entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Pero yo quiero resaltar la palabra que tropezarán, muchos tropezarán. ¿Y por qué muchos tropezarán? ¿Quiénes son primeramente los que tropiezan? Los que ya están caminando en el camino. Los que están caminando, porque los que no están caminando, los que no son creyentes, estos no tropiezan, ya estos nacieron tropezados, nacieron perdidos. Entonces el que tropieza es el que está en el camino. Y fíjense que el contexto es en los últimos tiempos, este es el pequeño Apocalipsis. Qué tremendo, pero miren que muchos tropezarán, muchos. Pero miren lo que dice el verso 11. El verso 11 dice otra poderosa verdad. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora la pregunta es, si los que tropezaron son creyentes, porque están caminando y tropezaron, iban bien. Y en el verso 11, el verso siguiente, habla de muchos falsos profetas. Entonces, ¿quiénes son este grupo? Creyentes también, pero ministros. Entonces, cristianos y ministros van a tropezar. Y el problema es que el grupo de los ministros van a engañar a muchos. Entonces, ¿qué va a suceder en este tiempo? Miren lo que va a suceder en este tiempo, lo dice el verso siguiente. Dice el verso 12 lo siguiente. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál maldad? De los que tropezaron, que ya no están viviendo como deben de vivir, sino que están haciendo todo lo contrario a lo que enseñaban, escuchaban y leían. ¿Y cuál es más? Los falsos ministros que engañaron a muchos. Esto trajo desaliento y por la maldad de ellos, muchos se van a enfriar. Estamos hablando de una gran apostasía. No una apostasía focalizada, sino una apostasía generalizada. Generalizada. Esto no es fortuito. Esto es profetizado. Está profetizado. El Señor lo profetizó hace 2000 años. Pero vamos a ver quién también profetiza de esto, de que esto iba a acontecer. Si vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3, porque esta es una verdad que la iglesia no piensa, se habla de todo. Se habla de que el rey David mató a Goliat, que ninguna arma forjada contra mí prosperará porque lo hace sin su apoyo. Se escucha y se predica de
comeremos hasta saciarnos y vestiremos espléndidamente. ¿Ah? Nos hablan de bonanza, de paz, de tranquilidad, nos hablan de avivamiento, de bendición, pero la iglesia no está pensando en esto. Y dice Tesalonicense, el apóstol Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía. La apostasía nos habla de un divorcio, de una separación. Esto es lo que significa la raíz de esta palabra apostasía. Va a venir una separación, un divorcio de Dios, masivo, generalizado. Y luego se manifestará el hijo de pecado, el hijo de perdición. Entonces, antes que venga este personaje carismático, encantador de serpientes, que viene muy pronto, va a aparecer en escena muy pronto, porque esta palabra manifieste en el original, en el griego, la etimología es apocalypsus, que significa revelar. Él se va a revelar y los vamos a ver, lo que no vamos a saber que es Él. Pero se va a floretear en lo que son las noticias, redes sociales, esta personalidad, manso, pacificador, etc. Pero no vamos a hablar de eso. El asunto es que va a venir una apostasía. Se dijo en Tesalonicenses, se dijo en Mateo 24, pero no es que viene, es que ya está. Ya está. Y no llegó hace poco, no llegó la semana pasada. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero cuando vino la cuarentena, que se cerró todas las naciones del mundo, se cerraron los negocios, las iglesias. La gente dejó de ir a la iglesia. ¿Y usted sabe lo que sucedió? Que muchos se enfriaron. Muchos se enfriaron. Muchos. Iglesias desaparecieron por completo. Muchos dejaron y menguaron su vida de oración y su vida de lectura de las Escrituras. Se enfriaron. Eso fue producto de la cuarentena, del estrés de que estamos viviendo cosas que nunca habíamos vivido y imagínate, nadie se pensaba que se iba a cerrar el mundo. No, eso no fue producto de eso. Eso lo que hizo fue revelar lo que había en el corazón de muchos. Y es que había una apatía, una frialdad ya que se venía orquestando desde mucho tiempo atrás por descuido espiritual. Y la cuarentena simplemente lo que hizo fue sacarlo a la luz. Pero ¿qué aconteció después? Se fue gradualmente, se fue retomando entre comillas, la normalidad. Y la gente siguió en ese mismo estado de frialdad. Pero no sé por qué nos sorprendemos si ya estaba profetizado 2000 años atrás. Pero miren más, porque es como si esto fuera poco. Otra verdad que la iglesia vive apartada, que no piensa, no medita en ella. Que cuando Dios ve la actitud de muchos creyentes que antes lloraban mientras oraban, lloraban mientras alababan, lloraban mientras leían la Biblia, y al Dios ver esta apatía, esta frialdad, esta dejadez, usted sabe lo que hará el Señor. Yo voy a seguir leyendo el contexto del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versos 11, dice: por esto Dios le envía un poder engañoso
para que crean la mentira. Y dice el verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces Dios va a enviar un poder engañoso para que crean a esta mentira. ¿Por qué? Porque el enemigo va a venir e iba a enviar entidades espirituales a sosacar el amor por las cosas de Dios. El enemigo iba a traer frialdad, apatía, dejadez, desánimo, sueño, de todo para provocar esta apostasía. Pero otro grupo iba a ocasionar distracción con el entretenimiento, una palabra compuesta que significa entretenimiento. Te entretengo mintiéndote. Entonces ya iba a venir una fuerza del enemigo para enfriar a la gente, pero también un grupo iba a organizar toda la logística para entretener, para desviar, para desenfocar al creyente. Entonces ya tenemos dos poderes trabajando en contra del creyente. Y como el creyente está ajeno a esta verdad, entonces viene la tercera fuerza. Dios iba a mandar un poder engañoso para que todos aquellos que creyeron a la mentira y no quedaron abrazados a la verdad, entonces van a quedar definidos. Ya van a quedar definidos. Porque a Dios no le gustan los términos medios. Dios lo prefiere caliente o frío. Porque al tibio lo vomita. Y si lo vomita, estuvo en el cuerpo de Cristo y fue expulsado. El Señor dijo, el que conmigo no está en contra. Porque hay dos grupos. El Señor dijo, el que conmigo no recoge, desparrama, porque hay dos grupos. El Señor dijo, porque nadie puede servir a dos señores, porque hay dos grupos. No hay tres grupos. O está en el reino de las tinieblas o está en el reino de la luz. Pero el término medio, los grises, no existen. En la mente de Dios, no existe. En la mente de nosotros sí. En la mente del enemigo sí. Porque el enemigo no quiere que nadie se consagre. Todo lo contrario. Déjeme decirle que no solamente el enemigo va a atacar y va a utilizar todo eso que yo le acabo de decir contra la iglesia. Contra los consagrados le va a dar más duro y el ataque será más feroz. Porque con los consagrados el plan es desacreditarlo delante de nuestro Señor. Hacer que hagan cosas incorrectas para que queden desacreditados, desanimados y tiren la toalla. Y nuestro deber es no seguir esa corriente, sino abrazarnos a esta palabra y nosotros comenzar a hacer ajustes, cambios en nuestra vida, para nosotros no dejarnos confundir ni apartar del camino correcto. Una verdad que la iglesia no está pensando en ella. Miren cómo dice Lucas. Dice Lucas capítulo 18, versos 8, lo siguiente, boca de Jesús dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, y se hace una pregunta, y la puse en rojo, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué se hace esta pregunta el Señor en su ministerio terrenal?
¿hallará fe en la tierra? ¿Usted sabe por qué él se hace esa pregunta? Porque la fe va a escasear de forma poderosa. ¿Usted sabe por qué? Porque este es el grupo que yo le dije ahorita que está trabajando y montando la logística para que todo esto acontezca. Mientras usted está en Belén con los pastores, mientras usted está viviendo su vida en una esfera, en una burbuja, hay un grupo de personas que está trabajando en contra de, para provocar una separación, una frialdad sorprendente. Pero todo bien, nadie piensa en eso, porque yo tengo muchos problemas, pastor. Si usted supiera todo lo que yo tengo que hacer día a día, si usted supiera los compromisos que tengo en el trabajo, en el colegio, en la universidad, con mi familia. Y yo le digo, sí, yo no sé nada de eso. Yo lo que sí sé es de esta verdad. De esta verdad que es más importante que todo lo que nosotros hacemos. Porque de qué le vale al hombre ganarse el mundo entero si perdiere su alma. De eso sí yo sé. Pero miren una enseñanza, la enseñanza más corta de Jesús. ¿Ustedes saben cuál fue? Usted sabía que el Señor predica corto y también predica largo. Pero ¿quién me dice cuál fue la enseñanza más corta? No se tumulten, no peleen, no levanten tantas personas la mano. Para que no peleen entre todos, queriendo decir cuál es, yo se la voy a poner. Usted la encuentra en Lucas 17:32. La enseñanza más corta de Jesús fue esta: acordaos de la mujer de Lot. Punto. Se terminó la enseñanza. Entonces, como él no dice más nada, solamente dice eso, yo tengo que ver qué fue lo que aconteció con esta mujer. ¿Qué pasó con ella? Génesis 19:26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a las espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Miró atrás. Mirar atrás es un sinónimo de volver atrás. Porque ella se marchó de Sodoma, pero su corazón había quedado en Sodoma. Y como su corazón quedó en Sodoma, miró atrás. ¡Wow! Tanto que me gustaba todo eso. Volvió atrás. Porque aunque estaba saliendo físicamente, su corazón quedó atrás. ¿Y esto qué le produjo? Que quedara una estatua. Se volvió una estatua. ¿Y cómo son las estatuas? ¿Tienen emociones? ¿Tienen razonamiento? No. Quedó inerte. Perdió su vida. ¿Por qué? Porque volvió atrás. Porque volvió atrás. Pero miren algo más. El mismo Señor dice lo siguiente, que los que miren atrás no entrarán al reino de los cielos. Eso lo dijo Jesús. Lucas 9:62 dice, y Jesús dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Usted sabe qué dice la versión BPD. No sirve para entrar al reino de los cielos el que mire atrás. ¿Y qué es el que mire atrás? Lo que hizo la mujer de Lot. Miró porque su corazón quedó en las cosas del mundo. Y el que mire atrás, el que vuelva atrás, no servirá para entrar al reino de los cielos.
Dios quiere que haya un divorcio. Porque la amistad con el mundo, uno se constituye enemigo de Dios. El que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Lo dice en las cartas de Juan. No en el Evangelio, sino en las cartas de Juan. Pero miren algo más. ¿Dónde está la enseñanza aquí? Yo quiero que ustedes presten atención. ¿Dónde está la enseñanza aquí? Dice Juan capítulo 6, verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué hicieron el grupo de quiénes? De discípulos. No eran oyentes, no eran visitantes, eran discípulos. Y muchos de ellos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Se apartaron. ¿Dónde está la enseñanza? Que volvieron atrás y abandonaron al Señor. No, eso está muy visible. ¿Él? Que eran discípulos, todo eso está bien. Que con el INIER no escucho bien. Me escucho yo. Pero hay algo más. ¿Él? ¿Quién? ¿Cuándo? No volvieron atrás. No, hay algo más. Ay, no. Miren la cita. ¿Usted quiere que fue fortuito que la Biblia tenga 66 capítulos y que esté dividida en capítulos y versículos? No es fortuito. Aunque usted dirá, no, al principio no era así. Digo yo, sí, es verdad. Primero se dividió en capítulos, luego se dividió en versículos años después. Pero todo Dios lo tenía en control, porque Dios nunca pierde el control. Dios no pierde el control. Es tanto así que cuando usted va y usted cuenta los capítulos de Isaías tiene 66 capítulos. El capítulo 1 te habla del Génesis, el capítulo 2 te habla de parte de Éxodo, no todo el capítulo, porciones pequeñas. El 66 te habla de Apocalipsis, el 39 te habla de Malaquías y el 40 te comienza a hablar de Mateo, el 41 de Marcos y así progresivamente. Porque Dios tiene el control absolutamente de todo. ¿O no dice la Escritura que un pelo de nuestra cabeza no cae al suelo y que Él lo tiene todos contados? Entonces Dios tiene un control absoluto. La soberbia de la creación es que cree que pueden burlar a Dios y frustrar los planes de Dios. Es tanto así, hermanos, de la soberbia de la gente, que el sultán Sulaimán escuchó una profecía que está en las Escrituras, que el Mesías entraría por la puerta dorada. ¿Y usted sabe lo que hizo Sulaimán? Selló la puerta. Y luego vino el Imperio Otomano y reforzó eso. Pero, ¿qué hicieron antes? Miren lo que hicieron antes. En esa puerta dorada donde iba a entrar el Mesías, la llenaron de tumbas de musulmanes, porque la creencia judía es que no se contamina con muertos. ¿Y por dónde viene? Viene en el monte de los olivos, va a poner sus pies. Vamos a poner otro cementerio alrededor del monte de judíos. Ahí frustramos, porque si él viene al monte de los olivos, ponemos un grupo de tumbas, él no va a pasar por ahí nunca. Y en la puerta dorada ahí ponemos otro cementerio de musulmanes. Y cerramos la puerta, frustramos el plan de Dios. Y le podríamos decir
Está bien, sigue ahí. Ay, 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 ay. Pero vamos a seguir y digan, no volvamos atrás. No volvamos atrás. Segunda de Pedro capítulo 2 versos 21 dice, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volviese atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y fíjense cómo los versos que buscamos, que el Señor me puso es no volver atrás, no volver atrás. Interesante, porque después de haber venido al camino de la justicia, al Evangelio, el camino es Cristo, volvemos atrás. Dice que mejor le hubiera sido que no hubiese entrado al camino, porque sería mayor el castigo para los que un día conocieron la verdad y se apartaron de ella. Usted sabe lo que dice el 22, porque después del 21 viene el 22. Ahí hace una comparación hasta ofensiva, diría yo, el apóstol Pedro, que dice que el refrán, que dice que el perro vuelve a comerse el vómito y la puerca lavada se ensucia de nuevo con el lodo. Entonces miren con quién comparan, con los que se devuelven, con perros y con cerdos. Y los cerdos en el mundo judío era un animal inmundo. Y al igual que el perro, aunque nosotros aquí le llamemos el mejor amigo del hombre. Pero miren la comparación que hacen con perros y cerdos, los que se devuelven. Entonces nosotros no podemos devolvernos, porque hay un mayor castigo para los que se devuelven. O no vimos ahorita que dice, el que le pone la mano al arado y vuelve atrás, mejor le hubiese sido no haber entrado. El arado es el Evangelio. Entonces, tenemos que cuidar nuestra salvación, porque habrá un mayor castigo a los que hagan tal cosa. Hebreos 10, 29 dice, por cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo. Aquí tenemos tres cosas. Primero, al que pisoteare al Hijo de Dios, 1. 2, al que tuviera por inmunda la sangre de Cristo, 2. Y 3, el que hiciera afrenta al Espíritu Santo. Tres cosas que no podemos hacer. Tres cosas que no podemos hacer. Parece piedra, pero es maná. Usted sabe que el que vuelve atrás no va a poder escapar. No va a poder escapar. Y miren qué tremendo. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí dice que ¿cómo vamos a escapar si nos descuidamos de una salvación tan grande? No va a haber escapatoria. Por eso usted y yo no podemos estar jugando al evangelio o al cristianito. No. Never in the life. No podemos darnos ese lujo. Lo más importante, lo más valioso, no es a lo que le estamos dedicando tiempo. En otras palabras,
lo más valioso, lo más importante, es lo que nosotros nos estamos descuidando. No volvamos atrás. Primera de Corintios 10:5. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La mayoría del pueblo que salió de Egipto, que ya fue salvo de Faraón y de la opresión de los capitanes de Egipto, cruzaron el Mar Rojo. Dice Juan 10 que en el mar fueron todos bautizados. O sea, salvos, bautizados, fueron al Sinaí, que es un símbolo, una figura de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, por las características de lo que sucedió ahí, con las características de lo que sucedió en el aposento alto. Y ya son salvos, bautizados en agua, en el Espíritu Santo. Vieron proezas, provisión, sanidades, de todo vieron. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios y murieron en el desierto. ¿Ustedes saben por qué? Porque miraron atrás. Comenzaron a decir, ay, cuando estábamos en Egipto, comíamos ollas de carne. Mentira. Cuando usted ha visto un esclavo comiendo olla de carne, porque uno se autoengaña. En el mundo yo estaba mejor. En el mundo me iba mejor. Yo ganaba más. Yo gozaba más. Yo hacía esto más. Y ahora nada. Porque están volviendo atrás. Están mirando atrás como la mujer de Lot. Salimos. Nuestro cuerpo salió, pero nuestro corazón, nuestra mente está allá. Eso me recuerda una historia, no recuerdo ahora el personaje. El asunto es que le dijo, mire, un profesor le dijo, siéntese. Y se sentó el alumno. Se sentó. Y le dijo el profesor, usted ve. Lo senté. Y le dijo el alumno al profesor, estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Eso le pasa a muchos. Están en la iglesia, pero ya están en la iglesia y están pensando en la fechoría que van a hacer ahorita. No aquí, no ustedes. Estoy hablando de otras iglesias. Porque están volviendo atrás. Y gente que comenzaron tan apasionados, se van enfriando, y se van enfriando, y se van enfriando, como el síndrome de la rana. La ranita cae en la olla friita y ella comienza ahí, wow, qué chulo, un jacuzzi. Y viene una persona y les enciende la llama de la estufa a fuego lento. Y ella dice, esto es para gozar. Y cuando el agua se calienta y se le va entumiendo el cuerpo, los músculos, dice, ay, 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 esto está muy caliente, voy a brincar. No puede brincar porque los músculos quedaron entumidos, frisados, duros, no puede moverse. Le quitan la inmovilidad hasta que quede sancochado. Eso pasa espiritualmente con la gente. Se van descuidando poco a poco hasta que se convierten en tumbas espirituales. Y quedan secos como el desierto del Sahara. No volvamos atrás.
dice el profeta. Hebreos 10:38. Miren lo que dice Hebreos 10:38. Mas el justo por la fe vivirá, o el justo vivirá por la fe. Pero yo quiero resaltar lo rojo. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si mirare atrás, Dios no le va a agradar. Ah, no, pero yo tengo 32 años en el Evangelio. Y lo importante no es comenzar, es terminar. Y Dios va a premiar no al que comenzó ni al que quedó por la mitad. Dios va a premiar al que termine. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es que tengo tantas cosas. Y son tan importantes. Sí, son importantes. Una importancia momentánea. Vamos a enfocarnos en nuestra importancia eterna. Que cuando usted la equilibra, entonces la balanza se va para lo que es importante eterno. Porque lo importante temporal, óigale el nombre, temporal es. Temporal, por un momento. Nosotros no retrocederemos en el nombre de Jesús. Declárelo ahí en su lugar. Nosotros no retrocederemos. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estos no miran atrás, estos perseveran, se mantienen firmes, permanecen. Yo tengo años, muchos dirán, yo tengo años escuchando esto. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y no viene. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda sus promesas, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es un pasaje similar, sacado, extraído del Antiguo Testamento, del libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versos 3. No podemos volver atrás. Volver atrás sería el error más grande, más catastrófico, más doloroso y más penoso que cualquier creyente puede tomar. Y ministro, pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Parece piedra, pero es maná. ¿Usted sabe por qué, hermanos? Porque nosotros no podemos vivir a espalda de esta enseñanza, de esta verdad bíblica. Por eso le puse abundantes citas. El que se repite la palabra, volvieron atrás, volvieron atrás, volvieron atrás. Y a todos ellos le fue mal. A todos ellos sin excepción. A todos ellos. ¿Por qué Demas, que era creyente y colaborador del apóstol Pablo, volvió atrás? Bueno, Pablo dice, Demas me abandonó porque amó al mundo. ¿Por qué Bernabé desaparece de las Escrituras? Y el propósito de Dios no se frustró. Entró Silas
Mas sin embargo de Bernabé nunca más volvemos a escuchar de él. Salir del propósito de Dios es perderse. Y fue porque se ofendió con su hermano Pablo. Es porque su orgullo no le permitió ceder y decir, wow, es verdad, tú tienes razón. Porque hay muchos también que se ofenden con los hermanos, no sabiendo que el primer asesinato fue de dos hermanos. Caín mata a Abel. Una de las primeras traiciones de hermanos fue la de José, vendido, menospreciado, rechazado por su hermano. Y así le podría contar una larga lista de hermanos que provocaron que otros se apartaran. ¿Y quién fue el culpable? Bueno, el hermano que lo hizo tropezar, sí, pero también el otro hermano que puso la vista en el otro hermano. Dios no nos manda a poner la vista en hermanos que me hicieron esto, me hicieron aquello, no me saludan, no me abrazan, no me hicieron esto, nadie me llamó. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, no en los hermanos. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador, significa alfa y omega. El autor el que comenzó y el consumador el que lo va a terminar. Pongamos los ojos en que tenemos que poner los ojos, y es en Jesús, que lo que Él comenzó lo va a terminar. Él no abandona la obra de sus manos. Él no abandona la obra de sus manos. Es la obra que se tira de la mano de Dios. Y nosotros no podemos volver atrás. Esto es un matrimonio sin divorcio. Y yo te bendigo, iglesia, para que esa decisión que tomaste, que fue trascendente y fue la más importante de toda tu vida, de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, nunca vuelvas atrás, nunca lo dejes, nunca te enfríes, nunca te apartes, que el amor tuyo hacia nuestro Señor nunca mengüe, sino todo lo contrario, sino que el amor que tú le tienes al Señor crezca, madure y persevere hasta el fin. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.